Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre es un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de Filosofía de la Educación. Es un gusto y un placer acompañarte ya que el día de hoy tenemos una clase bastante interesante, la clase número 3. Así es que vamos a compartir pantalla y vamos a observar pues, lo que tenemos preparado el día de hoy. Listos para la clase 3. Yo te recomiendo que tengas ahí a la mano lápiz, papel, pluma, donde sea que vayas a anotar, porque la clase de hoy se viene bastante interesante. Clase número 3 y vamos a abordar un tema en específico. Bienvenidos a la clase 3, un tema en específico que son los fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación. ¿A qué nos referimos con fundamentos metafísicos? A aquellos conceptos, aquellas eh, formas o representaciones de entender la realidad más allá del concepto de lo tangente, de lo físico. ¿Qué temas vamos a abordar? El problema de la realidad esencial, el materialismo, el idealismo, el espiritualismo, el dogmatismo, el escepticismo, empirismo, racionalismo, idealismo y realismo. Específicamente en la clase del día de hoy vamos a observar a los ismos. Sale este tema que durante muchos años pues ha causado controversia por la manera en la que se conciben cada una de estas corrientes filosóficas, metafísicas del pensamiento. Ok, entonces vamos a iniciar con el problema de la realidad. Vamos a ver primero cuáles son los fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación. Y es que la filosofía dentro de la educación es una disciplina, ojo, es una disciplina que requiere estudio. Se ocupa de los fundamentos teóricos, pero también de los fundamentos prácticos en la educación. Los fundamentos metafísicos de la educación se refieren a las cuestiones ontológicas y epistemológicas que ya están dentro o que son pertenecientes a la educación. De manera específica están centrados en la naturaleza del ser humano, en la realidad, el conocimiento y en la verdad. ¿Qué entendemos por ontología? Pues aquí nos referimos a estos fundamentos metafísicos de la educación que se refieren a las cuestiones que estudian al ser en general y sus propiedades y a la veracidad de su conocimiento. ¿Sale? Todo lo anterior, pues que ya hace dentro del marco de la filosofía de la educación. Ok, ahora, ¿qué es la metafísica? La palabra metafísica proviene del latín metafísica, precisamente metafísica, y significa más allá, y physis, que significa naturaleza. Entonces, de manera etimológica, podemos encontrar que la metafísica se refiere a aquel conocimiento que tiene por objeto la realidad que está más allá de la realidad material que percibimos a través de los sentidos. Es decir, esto es un objeto físico y es un objeto que está dentro de la naturaleza. Por citar un ejemplo, un dinosaurio. Ok. Y la metafísica va a ser absolutamente todo aquello, aquel tipo de conocimiento que esté más allá de la realidad material que percibimos a través de los sentidos. Ok, um, es un término muy antiguo, sí, Platón ya hablaba de esta metafísica al principio de sus obras, y es que el término fue acuñado alrededor del año 70 antes de Cristo por el filósofo griego Andrónico de Rodas, cuando recopiló y editó los 14 libros de Aristóteles que se encontraban después de física. Meta significa después en griego. Ok. Fundamentos metafísicos de la filosofía de la educación y algo que debemos de entender es cómo concebimos la realidad. Aquí yo te voy a hacer una pregunta y ojo con lo que vayas a contestar. Para ti, anótala en tu cuaderno y ahorita la platicamos en clase. Para ti, ¿qué es la realidad? Anota en tu cuaderno qué es la realidad.
Ok, de esta manera vamos a iniciar con un debate bastante filosófico sobre lo que hay que hacer. Ok, el problema de la realidad se refiere al valor de verdad de lo que percibimos cotidianamente. ¿Cuándo le vamos a otorgar un grado de veracidad? ¿Cuándo vamos a saber que esto es cierto? Bueno, pues va a depender de muchos factores. Platón elaboró su filosofía en torno a la idea de que todos nosotros somos como prisioneros de las apariencias. Vivimos engañados por la apariencia, lo que aparentemente conocemos. ¿Ok? Es decir, lo que para mí es la realidad tangente, palpante y total, para otra persona es muchísimo más, para otras personas es muchísimo menos. Aristóteles, discípulo de Platón, propone una filosofía realista, rechazando el dualismo ontológico del estudio de todo lo perteneciente al ser, y según él, la única realidad existente se encuentra en los individuos particulares del mundo sensible, perceptible por los sentidos, y no existe ningún mundo inteligible formado por ideas. Y aquí empezamos a encontrar algunas contradicciones sobre cómo se representa la realidad y que vamos a cerrar ahorita con ello en la clase. Ok, vamos a comenzar con estos fundamentos metafísicos. Quiero que pongan muchísima atención porque por aquí nos van a dar pues, un mayor realce o mayor entendimiento sobre lo que queremos y cómo queremos llegar a entender nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el materialismo? El materialismo es uno de estos fundamentos metafísicos que nos hablan a través de una corriente de pensamiento. Según esta corriente de pensamiento, el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. Es decir, estamos hablando de un mundo tangente en donde las repercusiones de la materia van a supeditar nuestras acciones. La materia es así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos, porque la materia ahí está, ¿no? No estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de cosas que se pueden formar. Ojo aquí al concepto y vamos con la siguiente diapositiva. El materialismo es una corriente filosófica, que nos quede bien claro, que sostiene que el mundo puede explicarse en función de la idea de la materia y todas las causas de la acción de la materia son acciones de la materia y no del espíritu. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué hicimos? Revisamos diferentes fuentes para ver si la idea empataba. Así lo hicimos con algunas diapositivas. La materia es la primera realidad de las cosas. ¿Ok? Es lo que es. Independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos. Aquí vamos a ahondar otro tema. ¿Qué pasaría si un ser vivo carece de un sentido? El mundo material o esta corriente de pensamiento sería la misma. El materialismo se opone al idealismo según el cual las cosas solo existen en la medida que puedan ser ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. Se basa en la premisa de que la materia y la energía son los únicos factores en el universo y que el único camino para comprender el mundo es a través de la ciencia. El materialismo afirma que no hay nada más allá de lo material, que todos los aspectos de la vida están relacionados entre sí. La conciencia y las ideas vienen dadas a partir de la percepción de la materia y de nuestra realidad. El materialismo sostiene que el mundo material y que existe objetivamente independientemente de la conciencia es el único real. Ahora, el materialismo tiene orígenes en la antigua Grecia, con pensadores como Demócrito y Epicuro. El materialismo se divide en varios tipos, como el biológico y el mecanicista.
El materialismo biológico sostiene que toda existencia y vida en el planeta puede ser explicado en términos de procesos químicos y biológicos. El materialismo es lo más parecido a la investigación científica que tenemos hoy en día, que trata de explicar todos los sucesos, procesos y fenómenos a través de las ciencias naturales. Por otro lado, el materialismo mecanicista es el pensamiento filosófico que defiende la idea de que todo el universo es una obra de una causalidad provocada por acontecimientos físicos. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. ¿Sale? Y te dejo subrayados estos dos elementos porque van a venir en el examen, así es que te los dejo para que estudies. Ok. El materialismo tiene varias características, anótale bien, afirma que la materia es primigenia y que existe, o sea, que la materia es lo primero y va primero y que existe pese a que la gente piense lo contrario. Aunque los seres humanos no podemos comprenderla o interpretarla, la materia existe. Existen objetos y formas en el interior del mar que hacen que las olas se muevan a través de determinadas corrientes. Obvio, con la ayuda de la luna, que también no está dentro del mar, pero que no es algo que podamos tocar, se vuelve un concepto más abstracto y sin embargo la existencia de esa materia dentro del mar y fuera de ella en el universo, pues hace que las olas se muevan, aunque no podamos comprenderlo, interpretarla, la materia que existe tiene consecuencias. Pone mucho énfasis en los temas de producción y estatus social que un individuo alcance, de materialismo de Marx, y se basa en la premisa de que la materia y la energía son los únicos factores que influyen en el universo y que el único camino para comprender el mundo es a través de la ciencia. Cerramos el tema del materialismo y vamos a una parte contraria, ¿no? Que sería el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Bueno, vamos a ver que es una corriente filosófica que sostiene, ambas son corrientes filosóficas y la mayoría de las que vamos a revisar lo son. Sin embargo, el idealismo sostiene que las ideas dentro de nuestra cabeza son el principio del ser ni del conocimiento. La materia es secundaria y está supeditada a las ideas. Según esta corriente, el mundo sensible que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos no es más que una mera copia imperfecta del mundo de las ideas que es eterno y perfecto. Mm, Platón nos hablaba sobre que todo lo existente en este mundo tenía o es una representación de lo que existe dentro de nuestra cabeza a través de nuestras ideas, ya que considera que hemos sido creados eh, con la misma eh, naturaleza del ser de todo lo vivo. Es entonces que nosotros tenemos en nuestra cabeza toda la información del mundo y que podemos irla percibiendo a través de nuestras ideas. Yo puedo ver un objeto extraño ahí y decir, "Ah, no, no lo entiendo". En el materialismo. En el idealismo, la percepción de lo que es real, por decirlo de alguna forma, no viene a partir del objeto, viene a partir de lo que yo pienso del objeto y que consideraría este conocimiento como un conocimiento verdadero o correcto. ¿Ok? Según esta corriente, el mundo sensible que percibimos a través de nuestros sentidos no es más que una mega copia imperfecta del mundo de las ideas que es eterno y que es perfecto. Hasta estamos hablando casi de una conciencia colectiva, ¿no? El idealismo se divide en varios tipos. El idealismo platónico, que es el primero. El idealismo objetivo o lógico trascendental. Y el idealismo subjetivo o trascendental.
Desde un punto de vista metafísico, más allá, recuerden, metafísico, más allá de la naturaleza, la mente, la razón o el espíritu son el fundamento último de la realidad. La mente, la razón y el espíritu son el fundamento último de la realidad. Desde un punto de vista epistemológico, se concede la idea de que pueda existir un mundo independiente al ideal opuesto por la mente, pero solo podemos conocerlo por medio de la intervención del intelecto. Es decir, la generación de conocimientos a partir del mundo de las ideas y la aceptación de que estas ideas son palpables o empatables con este mundo. Las ideas, la conciencia, el intelecto o el espíritu están siempre en una graduación mayor de perfección que el mundo material. ¿Ok? Algunas de las características del idealismo son la primacía de la idea sobre el resto de las cosas. La idea es el principio del ser y del conocimiento. La materia es secundaria y está supeditada a la idea. Y las ideas existen por sí mismas, perdón, y se descubren a través de la propia experiencia. Ok, con eso cerramos la idea. Nos pasamos al espiritualismo. El espiritualismo no es otra cosa más que una corriente filosófica que reconoce la existencia de otros seres, además de los materiales. Se divide en varios tipos, como la espiritualidad religiosa, la espiritualidad humanista y la espiritualidad naturalista. La espiritualidad, perdón, la espiritualidad religiosa se basa en la creencia de una divinidad o divinidades y suele incluir la práctica de la oración, meditación y lectura de textos sagrados. La espiritualidad humanista se basa en la creencia, perdón, espérenme tantito, se basa en la creencia de que el ser humano es el centro de la vida y la existencia. Suele incluir la práctica de la meditación y la reflexión personal. La espiritualidad naturalista se basa en la creencia de que la naturaleza es sagrada y suele incluir la práctica de la meditación y el contacto con la naturaleza. Y ahí tenemos tres formas de espiritualidad que podemos ir conociendo o que podemos ir practicando o que podemos ir aceptando. Ok. Además, el espiritualismo, permítanme tantito, además el espiritualismo tiene diferentes niveles, superficial, normal y profunda. Existen diferentes tipos de mediums, es decir, de formatos, como el físico, el sensitivo, el evidente, el auditivo, hasta lo más básico, que son los curanderos y los chamanes, obvio sin demeritar la profesión, ¿no? Ahora, vamos a hablar de una corriente filosófica de tipo conductual, que es el dogmatismo. Es una posición filosófica que opera con conceptos y fórmulas a los que se acepta como dogmas, que son, pues sí, decirlo, invariablemente ciertos. Es decir, estos conceptos y estas fórmulas son aceptadas por un grupo de personas. Un dogma es una supuesta verdad aceptada que no acepta críticas o evaluaciones y que por lo tanto un dogmático o una persona que acepta sin crítica o sin evaluación estos conceptos o estas fórmulas se convierte en ello, un dogmático. Incita a los demás a proceder según lo establecido, se define como la propensión a los dogmas, a exigir que una verdad sea aceptada sin posibilidad de cuestionamiento, simplemente por afirmación e imposición. Se aplica cuando se pretende que determinadas ideas o supuestos sean aceptados por los demás sin el menor espíritu crítico y sin que puedan ser puestas en cuestión. ¿Tú crees, pregunta, tú crees que en la actualidad tenemos conceptos dogmáticos en nuestra sociedad que se pueden exigir como verdad aunque no sea posible cuestionarlos? Se pretende o se aplica cuando se pretende que determinadas ideas o supuestos sean aceptadas por los demás sin el menor espíritu crítico y que puedan ser expuestas a cuestionamientos.
Es una mentalidad excluyente, no admite más puntos de vista que lo que se quiere aceptar. Descalifica a todos aquellos postulados que no entran en los conceptos o conocimientos o fórmulas de lo que se quiere aceptar. En la religión, el dogmatismo apunta al conjunto de principios o dogmas que conforman la doctrina cristiana, budista, de la teología que tú me digas, enseñada y predicada por la iglesia, de la religión que tú me digas, a sus seguidores y sustentadas en el principio de la fe. No sabemos si pasó o no pasó, pero es cierto. En cuanto a etimología e historia, el dogmatismo tiene su origen en el griego dogma, que significó en su momento una opinión filosófica, una opinión fundada en principios. Principios es lo que va primero y lo que es aceptado por la mayoría. El término dogma continuó usándose a lo largo de la historia del Occidente, sobre todo tras el vínculo con el pensamiento religioso cristiano. Después del Concilio de Trento, en el año 1545 al 1563, las autoridades de las iglesias establecieron como dogmas aquellas verdades reveladas por Dios y reconocidas por la iglesia. ¿Por qué? Porque dogma. La acepción técnica del término es, de manera contemporánea, resultado de una transformación religiosa. Un dogmático es quien se rige bajo una serie de dogmas indiscutidos. Ahora, vamos a hablar un poquito del escepticismo. También es una doctrina filosófica que defiende que la verdad no existe. Lo que nadie tiene la verdad absoluta y por lo tanto la verdad no existe. El ser humano nunca va a llegar a conocer la verdad de acuerdo a esta teoría. La palabra escéptico viene del griego skeptikoi, que deriva de skeptestai, que significa examinar. Para aquellos momentos, el filósofo escéptico dudaba o negaba todo aquello que convencionalmente se acepta como verdadero. La relación del ser humano y el mundo será el problema fundamental de este movimiento filosófico. Te lo dejo aquí en rojito. Principales representantes: Pirrón y Sexto Empírico. ¿Ok? Ahora, el escepticismo es esta corriente o doctrina filosófica que pone en duda todo lo que hay, así como la relación del individuo con el mundo. La verdad, aseguran los escépticos, no existe y en caso de que existiera, el ser humano no es capaz de conocerla. Pirrón sostenía que no afirmaba nada, solo opinaba. No se trata de negar lo evidente, es decir, no, pues, ¿verdad que ahí hay una computadora de color rojo? No, no está. Eso no es, sino es necesario contar con datos objetivos. Para el escéptico, todo es subjetivo, porque depende del sujeto que quiere conocer y no del objeto a conocer. Entonces, la verdad objetiva no existe. Una actitud escéptica es la de aquella persona que no emite juicios, solo opiniones. La suspensión de juicios o epoge, que es lo mismo, conduce a la ataraxia, que es una ausencia de pasiones o paz interior. Entre menos juicios elaboro, mayor paz hay en mi ser. Con base en esta postura, no hay necesidad de una verdad objetiva, en donde yo no encasillo, no clasifico, no etiqueto, no totalizo. Um, esta verdad pues sigue siendo subjetiva, evitamos las discusiones y lleva a una tranquilidad mental. Es por ello que algunas personas practicaban el escepticismo. Ahora, Pierron comentaba lo siguiente: la diversidad de opinión existe entre sabios igual que entre ignorantes. Cualquier opinión que yo tenga puede ser repudiada por personas igual de listas y preparadas que yo, y con argumentos tan válidos como los míos. Por lo tanto,
la realidad a través de una forma escéptica es subjetiva. El origen del escepticismo tiene vida en la filosofía de los sofistas en el siglo V a.C., siendo Gorgias su principal representante. Este sofista aseguraba que nada existe y en caso de existir no se puede conocer. Durante la etapa helenística de la educación griega, Pierrón de Elis aplica el escepticismo al campo de la moral. Su pensamiento es conocido ya que no dejó nada escrito y fue a través de Timón, un discípulo que tuvo, que decía que su maestro negaba el conocimiento de los primeros principios de la lógica aristotélica. Pero Antístenes, el fundador de la escuela cínica, va más allá de lo que pensaba Pierrón. Niega a la propia filosofía y en algunos de sus fragmentos, porque han desaparecido, Diógenes de Sinope, un discípulo de él, asegura que escribió infinidad de textos que fundamentan esta concepción filosófica. Diógenes Laercio, en Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres, define el enunciado escéptico como aquello que dice lo que algo es o era. El escepticismo tiene algunas características. ¿Cuáles son? No hay posibilidad de conocimiento verdadero. La verdad no existe y en caso de existir, el ser humano no tiene posibilidad de conocerla. No hay verdad ni falsedad, solo opiniones. Es interesante, ¿no? Así que no tiene sentido discutir por las mismas opiniones y de esta forma es posible alcanzar la paz intelectual entendiendo la realidad como lo que es y lo que para otros es. La époge, la suspensión de juicios lleva a la ataraxia o ausencia de pasiones, o lo que es lo mismo, la paz interior. Las cosas, acciones en sí mismas no son buenas o malas, son indiferentes, por lo que la époge en este sentido es la mejor de las opciones. No hay juicios, solo opiniones. No es lo mismo ser que parecer. Desde la ataraxia, según los escépticos, es posible contemplar detenidamente el mundo con sumo cuidado, sin juicios, prejuicios, solo opiniones. Pone en duda la información procedente de los sentidos, dudan de la existencia de Dios, del alma y de la inmortalidad, duda de la existencia del conocimiento científico y dudan de lo verdadero y de lo falso. Nos quedan aún algunas corrientes, el empirismo, la racionalidad, el racionalismo, el idealismo y el realismo. Estos temas los vamos a ver ahorita en clase. Mi nombre es Abraham Gómez, te voy a dejar un video de apoyo para que lo tengamos un poquito más claro y ahorita nos vemos en unos minutos en la clase en vivo.